Yo soy periodista, hincha de fútbol, no confesarlo, hincha de fútbol, hincha de Banfield y podría decirse que simpatizante o hincha de River. Vamos a deschavarnos, vamos a hacerlo, claro, sí. ¿Qué pasó con vamos a hacerlo, vamos a blanquear. Y me gustan los temas culturales en general y los temas históricos en particular. Entonces cada vez que puedo cruzar esas variables, y sobre todo en el fútbol, que a mí me apasiona, y desde chico de la cancha y sigo jugando como puedo, porque sigo jugando. Yo, presuponiendo de que todos sabíamos de qué hablábamos y de que todos han escuchado, leído o vivido este momento de la historia del fútbol, este campeonato del 51, tomé dos conceptos que estuvieron circulando durante ese periodo, durante ese campeonato, y a posteriori, que me parece que definen bastante bien la situación, ¿no? La situación futbolística, política y social de la Argentina en ese momento. Uno es el concepto de campeón moral, ¿sí? que fue muy fuerte, que fue un concepto que se extendió en el tiempo, ¿sí? Que ya después del 51 ya no solo el calificativo fue utilizado para Banfield, sino se extendió al fútbol y otros deportes. Y otro 66, ¿no? Por ejemplo, el cambio moral. Exactamente. Y después vamos a ver unos cruces históricos que son interesantes, que gracias a la investigación pudieron ir saltando. Y el otro concepto es el de la contra, ¿sí? Un concepto muy fuerte desde lo político, sobre todo, pero que fue tomado e incorporado por lo futbolístico. Desde lo político digo porque, bueno, la contra, si hay gente que está a favor y gente que está en contra, hay dos bandos. Esto instalado durante ese primer peronismo fue un concepto muy fuerte, precisamente porque alimentaba adhesiones y rechazos. El peronismo, como el antiperonismo, utilizaron de alguna manera ese concepto, y no solamente en el 51, sino a posteriori también. Creo que esos dos conceptos, el de campeón moral y el de la contra, me parece que nos sirven para reflexionar todo lo que ocurrió en ese campeonato 51. Arranquemos por el primero. Campeón moral. Si hay un campeón moral, significa que hay un campeón que no es moral, que es amoral, o que tiene algún otro calificativo. El mote de campeón moral surgió rápidamente después de finalizado el campeonato hacia Banfield, desde los medios de comunicación. Obviamente que para el ambiente futbolístico era claro: si Racing había conquistado un tricampeonato, supuestamente con armas no santas, tenía que haber alguien que había que santificar, y ese era Banfield, con una simbología y una imagen del equipo humilde que había llegado y que estaba revestido de un aura de pureza. Ese concepto de campeón moral, que rápidamente surgió, está unido íntimamente a una cuestión propagandística muy fuerte de la época. Si había un Goliat supuesto como Racing, había un David, y ese David era Banfield. El equipo humilde que había logrado por primera vez en la historia liderar un campeonato y llegar a una final. Tan fuerte es el peso de ese sintagma, de ese campeón moral 1951, que hasta mediados de los años 90 Banfield tenía una tribuna que se llamaba Campeón Moral 1951. La tribuna cabecera, que da a la calle Granaderos, se llamaba Campeón Moral 1951. Por cuestiones de remodelación y
y decisiones dirigenciales, ese término, esa denominación de la tribuna se quitó y ahora la tribuna lleva el nombre de un dirigente del club. Digo, hasta mediados de los 90, el peso de ese término y de esa hazaña futbolística fue muy grande. De hecho, el libro más importante y más completo hecho sobre Banfield, sobre el campeonato de 51, que es un libro de un autor de allá, del sur, Víctor Raffo, se llama precisamente Banfield, campeón moral 1951. Se retoma un concepto que en ese año 51 tenía un peso muy claro de oposición a ese campeón supuestamente amoral o sin moral que había sido Racing. Ese término luego se fue llevando a través del tiempo y uno ve cuando hace el trabajo de recolección de los distintos medios de la época cómo ese término se impuso rápidamente. Desde diarios locales, zonales, en Lomas de Zamora, hasta medios nacionales, gráficos y audiovisuales como Sucesos Argentinos, utilizaron este concepto de campeón moral 1951. Y es interesante porque, bueno, evidentemente había una situación de manejo de los medios muy fuerte de parte de ese primer peronismo, donde se podía imponer o hacer valer un término, una denominación que era importante y que venía de la mano de esta concepción de nueva política de ayuda al humilde, ayuda al desfavorecido, que en este caso está identificado con Banfield y en todos los textos y relatos uno va a encontrar esa simbología. Claro, pero ¿qué pasa? Como todos sabemos, Evita tenía una predilección por Banfield y es cierto que se había interesado, eso no hay ninguna duda, se había interesado a ver si había alguna manera de que Banfield saliera campeón. Por un lado Evita, por el otro lado Cereijo, una figura muy importante que es lo que todo se conoce Vox Populi en cuanto a la relación de Racing y Cereijo, la construcción del estadio, presidente Perón, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí podemos trasladarlo al plano político de situaciones internas dentro del peronismo. Es decir, esto se daba en una situación de tirantez y de rara tirantez, porque un hecho fortuito como el ascenso futbolístico o la primacía futbolística de un equipo chico hizo jugar dentro de la interna de ese primer peronismo una cuestión bastante fuerte, donde Evita por un lado tenía su predilección por Banfield y Cereijo una figura importante dentro de la estructura de Racing. Hay una anécdota que cuenta Antonio Cafiero en un documental que también es uno de los trabajos de investigación importantes que se hicieron sobre este acontecimiento, que se llama Evita Capitana, que no sé si lo vieron desde hace unos años atrás, un trabajo documental interesante, y ahí está el testimonio de Antonio Cafiero donde contaba la particular atención que Cereijo había puesto en la contratación de Mario Boyé, en la repatriación de Mario Boyé, y estando en misión diplomática en los Estados Unidos, esperando un cable cifrado donde le confirmaban que Mario Boyé había sido repatriado. Dejamos por un momento esta situación y saltemos al otro concepto para después ir uniéndolos, que es el de la contra. Rápidamente, en ese campeonato del 51, por estas cuestiones de preferencias, y los testimonios son coincidentes, Racing quedó aislado en su poderío único de solamente los simpatizantes de Racing querían que Racing saliera campeón. El calificativo de Contreras para el opositor al peronismo fue un concepto que empezó a popularizarse rápidamente, sobre todo para el antiperonista más rancio, para lo que después conoceríamos como gorila, ¿no? En ese momento todavía no. Y ese concepto de la contra lo vamos a ver en ese campeonato del 51,
utilizado por lo menos por la gente de la revista Racing. La gente de la revista Racing, entre las cuales estaba Bernardo Neustadt, titulaba Racing campeón, la contra, que en paz descanse. ¿Cómo terminó el partido? 1-0. Dos finales, 0-0 la primera final, 1-0 la segunda, gol de Boyé al minuto del segundo tiempo. 1-0 en cancha de San Lorenzo. En el gasómetro, las dos finales en la cancha de San Lorenzo. Y acá también hay una cosa interesante, porque los testimonios de los jugadores, cuando hablan de los partidos, de los dos partidos propiamente dichos, hablan de dos partidos parejos, donde los dos equipos pusieron todo por el todo, más allá de las presiones externas y de las situaciones previas hasta en el vestuario, ¿no? De aprietes, de un lado y del otro. Pero hablan de una limpieza tanto los jugadores de Racing como los de Banfield, ¿no? De dos partidos parejos, donde lo desequilibrante fue el gol de Boyé. Entonces, retomando, rápidamente la gente de la revista Racing habla de la contra, ¿no? Y es esto, digamos, nosotros, los de Racing, contra el resto del mundo. De hecho, y vuelvo a mostrar, Boyé en su pizzería tiene un cuadro donde está la reproducción del gol de Boyé, y van a ver que en el titular dice "Aquí murió la contra", mostrando un póster de la época. Ese año 51 se estrenaba El hincha, ¿sí? La película de Enrique Santos Discépolo. Y ahí vamos a ver también cómo surge el término la contra, porque a uno de los simpatizantes del club, que era como el más escéptico, en 2 o 3 oportunidades Discépolo lo califica de contrera. Digo con esto, ya era un término popular y que se estaba fuertemente instalado. 1951, 1966, otra vez la revista Racing, utilizándolo en los partidos contra Banfield, como hace 15 años, y aquí murió la contra. En el 66. En el 66, ¿sí? Reproduciendo el gol de Boyé, pero haciendo referencia a la victoria de Racing sobre Banfield en ese campeonato. Digo, me parece como término interesante y como construcción también del imaginario popular desde lo futbolístico, ¿no? Porque también, si lo trasladamos a lo político, estas pequeñas cuestiones que tienen que ver con, pequeñas o grandes cuestiones que tienen que ver con lo político, también fueron utilizadas por los historiadores o los periodistas posteriores para plantear cuestiones de peronismo y antiperonismo, desde posiciones muy gorilas, haciendo hincapié en el Sportivo Cereijo, etcétera, 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 o haciendo hincapié en la preferencia de Evita por Banfield y de sobornos o de presiones para que Racing fuera menos. Esto se ve en la literatura y salta rápidamente, como salta rápidamente uno de los casos emblemáticos, que es el del arquero Antonio Rodríguez, ¿sí? El arquero de Racing en ese momento. Militante peronista, candidato a intendente por Vicente López, ¿sí? Y no juega los últimos partidos, y obviamente que no juega las 2 finales. Rápidamente surge el tema de la lesión, ¿sí? Pero rápidamente, desde el sector del antiperonismo, dice, no, acá Evita presionó para que no jugara las finales. Efectivamente. Digamos, no hay testimonio, a ver, Sí, es incomprobable. Nadie estuvo en la habitación. Es incomprobable. Lo que sí hay un hecho concreto es que él militaba políticamente, era candidato a intendente, ganó la intendencia y tenía una disyuntiva. Si asumía en el 52 como candidato a intendente, se iba a tener que retirar del fútbol. Para esto es interesante un texto de la revista Racing, de una entrevista que le hace Bernardo Neustadt, donde a fin de ese año 51 todavía está la duda en Rodríguez, y él decía que le iba a comunicar inmediatamente si iba a continuar o no con el fútbol, si iba a hacer las dos cosas. Pero este hecho de la no participación de Rodríguez en los partidos finales y en esas 2 finales alimentó
toda esta mitología tomada también desde el antiperonismo para demostrar otra vez más, bueno, cómo desde el peronismo, desde la corrupción del peronismo, se podía influir en decisiones y en circunstancias futbolísticas. Hay un hecho que es interesante. En Lomas de Zamora, el partido de Lomas de Zamora, donde Banfield tiene su sede geográfica, existía un diario, La Unión, un diario que todavía sigue saliendo. En el año 50, con la famosa Comisión Vizca sobre control de algunos medios informativos, donde revisaba específicamente si tenía la leyenda Año del Libertador, General San Martín 1950, La Unión cae en desgracia se supone, porque ahí también los hechos, las versiones no son coincidentes, es clausurada La Unión y reaparece con el nombre de Regional. Aparece con el nombre de Regional gracias a un vecino de la zona, un dirigente peronista, que se llama Adolfo Bianchi Silvestre. Adolfo Bianchi Silvestre era un colaborador estrecho de Eva Perón. Intercede Eva Perón para que se le levante la clausura al diario, pero no puede salir con ese nombre. Entonces sale con el nombre de Regional, pero bajo la dirección de Bianchi Silvestre. Bianchi Silvestre, vecino de la zona, diputado peronista. Año 51, campaña de Banfield, el acontecimiento deportivo para la zona sur. También hay que decirlo que Lanús estuvo liderando y estuvo peleando hasta bastante tiempo ese campeonato. Bianchi Silvestre, colaborador de Eva Perón, se va acercando la finalización del torneo y empieza a despertarse el interés real de Eva Perón por el equipo humilde. Bianchi Silvestre cuenta que él, junto con Valentín Suárez, en ese momento presidente de la AFA, estrecho también colaborador de Eva Perón, pero que había llegado en ese momento a presidente de la AFA como delegado de Independiente. La historia con Banfield es posterior. Exactamente. Es posterior. Retomo, Bianchi Silvestre, Valentín Suárez y otros colaboradores estrechos de Eva van y se entrevistan con Eva para decirle si no había manera de interesarla y de que se hiciera algo en favor de Banfield. No quedó, obviamente no se logró nada, pero sí hubo intenciones manifiestas, y esto alimenta también estas sospechas históricas de intereses de la gente de la zona sur y de Banfield y de la gente de Banfield y de gente vinculada al fútbol, de ver a ver si ese equipo humilde podía quebrar la racha del poderoso de Racing. Como así también, bueno, algunos casos están probados de presiones, de regalos de autos, eso los jugadores lo cuentan, tanto del lado de Banfield como del lado de Racing. Pero bueno, para redondear esto, estas mezclas de fútbol y política no nos van a sorprender, pero en ese momento, en ese año 51, con una Evita enferma, que eso también hay que recordarlo, una Evita que había sido operada, que estuvo durante un largo tiempo en un posoperatorio, la famosa imagen de Evita votando en las elecciones de noviembre desde la cama del hospital. También fueron recreando toda una mitología y un imaginario que hacen de este campeonato y de esta final un acontecimiento digno de análisis, por un lado futbolístico y por otro lado político. Y si lo pensamos en los protagonistas, también, y con esto cierro, me parece valioso ver cómo la palabra de los protagonistas se va
soltando a través del tiempo. Por cuestiones políticas de 18 años de proscripción del peronismo, de la prohibición de nombrar a Perón, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno ve los testimonios de este campeonato y de estos cruces de fútbol y política inmediatamente posteriores al 51, va a ver que las declaraciones son veladas. Hubo presiones, hubo cosas raras, no hay definiciones concretas. A medida que va pasando el tiempo, uno va encontrando los testimonios de los protagonistas donde van soltando la lengua, como se dice popularmente, y va encontrando testimonios de personas que antes no habían hablado y que nunca habían mencionado cosas que sabían. El caso de Bianchi Silvestre es un testimonio de hace 2-3 años. Digo, cualquier investigador periodístico que quisiera bucear un poco más en el tema, lo tenía al alcance de la mano. Y es interesante como ver en el trabajo de Raffo, en el trabajo en Evita Capitán, en este documental que yo les decía, los jugadores van diciendo mucho más de lo que iba apareciendo en esos primeros años, en esas primeras décadas, donde también es cierto, y acá hay que hacer una reflexión en cuanto al trabajo periodístico del investigador, no había profundidad, se quedaban con las superficialidades de algunos del acontecimiento y nada más. Y eso me parece que hoy está cambiando. Me parece que los investigadores, viniendo del periodismo, de la historia o de distintas ramas, ya no se quedan con esto de la versión oficial o la versión la versión única, ¿sí? Esto de poder ir rastreando y cruzando datos y cruzando fuentes me parece valioso. Y un ejemplo es el de Rodríguez, el de Antonio Rodríguez. Si los testimonios que hay sobre la salida de Antonio Rodríguez del equipo, de la lesión, la presión de Evita, etcétera, 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 se van conociendo a través de los cruces de testimonios, donde muchas veces están cargados, como decía antes, de un antiperonismo, de un gorilismo atroz, pero que sirven para ver cómo se van conformando los discursos y las historias, ¿no? Eso me parece importante y me parece, viéndolo a la distancia, más de 50 años a la distancia, el poder recrear con mayor cantidad de fuentes, algunas desgraciadamente desaparecidas, porque nos hubiera gustado tener a los investigadores testimonios que no están, pero bueno, los testimonios, las fuentes con las que contamos hablan, y me parece importante estos cruces y poder reflexionar críticamente, ¿no? sobre este acontecimiento y sobre otros.